Iglesia del Nazareno presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Para ti es nuestra adoración, Señor. En ti confiamos. Te alabamos, Cristo.
¿Estás velando? Es una importante pregunta, una pregunta que debe inquietarnos, una pregunta que nos llama a la reflexión, que nos llama al entendimiento sobre cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Estás velando? Y para eso quiero tomar como introducción Apocalipsis. Nosotros muchas veces nos hemos detenido en este libro, lo hemos estudiado, lo hemos enseñado, lo hemos oído, lo hemos escuchado de muchas y diversas maneras. Pero a lo que me quiero referir, mejor dicho, es a la iglesia de Sardis. Dentro del mensaje que se da a las 7 iglesias hay una que nos debe llamar la atención y es la de Sardis, porque justamente no estaba velando, no estaba vigilando. Cuando oímos hablar de esta iglesia, allá por el año 547 a.C., tras las batallas de Teria y de Timbrea, el rey persa Ciro el Grande había obligado a refugiarse a los lidios en su capital Sardis, que estaba en lo alto de las montañas con grandes precipicios y abismos a sus costados. O sea, era una ciudad muy segura donde estaban refugiados. Y Ciro II, rey de Persia, asedió la ciudad que resistió 14 días. Y el historiador griego Heródoto relata que en el 14º día del asedio, Ciro comunicó esto a sus soldados, que premiaría a quien escalase las murallas de la ciudad y hallara la forma de ingresar a esta fortaleza. Aunque todos fallaron en sus intentos, hubo un soldado que su nombre lo recoge la historia, Hiríades. Hiríades fue un varón, un soldado al mando de Ciro el Grande, de Ciro II el Grande, y dice la historia, que va de observar todos los días lo que ocurría en las murallas de lo alto de aquella fortaleza. Y la palabra de Dios nos relata que este hombre, Hiríades, en cierta ocasión observó que uno de los soldados de la muralla se le cayó algo de la cabeza y luego saltó la muralla y desapareció. De ahí lo vio salir por un acantilado, bajó y de ahí lo vio perderse otra vez. Entonces le llamó la atención y lo vio aparecer y bajar hasta recoger el casco. Ya más cerca vio que era el casco y lo vio por donde se fue, desaparecer, aparecer, y luego lo vio subirse a la muralla. Este hombre en la noche tomó un grupo de varios soldados del ejército y empezó a escalar justamente por donde había visto al soldado bajar a recoger su casco. Y la historia cuenta que Hiríades logró llegar hasta allá y cuando saltó la muralla, sucedía que los centinelas, que los que cuidaban la ciudad estaban dormidos. Con toda facilidad los mataron y luego invadieron, fueron matando a los soldados, hicieron señas para que todo el ejército viniera atrás y así fue la manera en que Ciro II el Grande logró vencer la fortaleza de aquella ciudad de Sardis. Consiguió entrar a ella y consiguió tomarla, saquearla y dejarla vacía. Y esto permitió que ellos se hicieran de aquella ciudad y la ganaran conquistándola. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón por la cual Ciro II el Grande, logró invadir esta gran fortaleza inexpugnable, les digo, que no podía invadirse, que no podía entrarse a ella? ¿Cuál fue la razón? Simplemente, muy sencilla, los vigilantes, los guardias, no la estaban cuidando. Y no solo no la cuidaban, sino habían descuidado al dar pistas para cómo subir a ella. Ahora, en base a esta historia tan linda de Sardis, que por cierto se le llama y se le hace una exhortación a que sea vigilante, queremos hablar de las características del centinela. En un tiempo de tanta confusión, en un tiempo de pandemia, en un tiempo en que nos invaden muchas incertidumbres, nos invaden muchos cuestionamientos y sobre todo a nuestra fe está queriendo ser golpeada, la iglesia está queriendo ser golpeada, está queriendo ser dañada en sus principios, justo es que nos preguntemos, en medio de la unidad del cuerpo de Cristo, en medio de la unidad que como pueblo de Dios debemos tener, justo es que nos preguntemos, ¿estamos realmente vigilando?
¿Somos realmente buenos guardas? ¿Estamos velando? Y ahí el por qué debemos hablar de las características del centinela. Y para eso quiero tomar un pasaje de la palabra de Dios en Primera de Pedro, esta carta primera que el apóstol Pedro escribe, en el capítulo 5, versos 7 al 11, y que ahí podamos hablar del tema propuesto. Característica del vigilante es ser sobrio. Lo primero que debemos tener como pueblo de Dios, lo primero que debemos tener como comunidad cristiana es ser sobrios. Ahora, para ser un centinela, un velador sobrio, ¿qué es lo que caracteriza a una persona sobria? Estamos hablando de esta primera característica de los centinelas, ser sobrio. Pero ¿qué quiere decir ser sobrio? Lo contrario de sobrio es ebrio, ¿verdad? Si usted ve a una persona borracha que se va cayendo, que va deambulando, que no sabe por dónde va, ni por dónde se dirige, ni dónde se detiene, ni dónde cae, dice está ebrio. Pero si la persona va correctamente y se conduce bien, usted dice está sobrio. Pues bien, es una de las tantas definiciones que podemos dar. Pero en realidad queremos hablar del plano espiritual y tomar en esta medida espiritual la palabra sobrio. Es decir, es aquel que carece de adornos superfluos, que es templado, que es moderado, prudente, sensato, controlado. En otras palabras, consciente de su realidad y consciente de su situación. Lo contrario, como ya dijimos, es estar ebrio. Ahora, es importante tomar aquí un momentito para estudiar la palabra sofrón. Esta palabra griega, soprón o sofrón, que es la que se traduce como sobrio, da la idea de una mente sana, una mente con dominio propio, que es templado, moderado y prudente, como ya lo dijimos. El centinela que vela es un soprón, alguien que tiene las pilas bien puestas, atento, moderado en todo. Ahora, leamos la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. ¿Qué nos dice la palabra en el verso 8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros podemos, como buenos centinelas, velar, sabiendo que el enemigo, como lo pinta la Escritura, es un león rugiente que anda alrededor del pueblo de Dios, de todos los seres humanos temerosos de Dios, tratando de ver a quién devora, a quién destruye, a quién aniquila. Por eso el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, verso 41 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, dice la palabra, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu, esa parte que Dios ha engrandecido en nosotros, que hemos recibido por misericordia de Él, cuando venimos a Cristo Jesús, empezamos a tener vida espiritual, porque como dice Efesios 2:1, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne, pero ahora en Cristo tenemos el Espíritu que nos guía a toda verdad, y ese Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros fortalece nuestro espíritu de tal manera que busquemos agradar a Dios. Por eso dice, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne cede a sus intereses, cede a sus apetitos y cede a sus deseos. Por eso la palabra dice, velad y orad, sed buen centinela, sé un hombre y una mujer sobria, que esté sensato de dónde caminas, con sensatez por dónde te conduces, con sensatez quiénes son tus amigos, quiénes son tus amigas, quiénes son aquellos que llenan tu corazón de ideas, de filosofías, que muchas veces pueden ser vanas y pueden ser malévolas. Ahora bien, la palabra de Dios nos manda ser sobrios, ser soprones o sofrones, prudentes, moderados, que nuestra razón está bien puesta en todo lo que hacemos y sabemos dónde estamos parados, y sobre todo nuestra fe está fundada en Cristo. Por lo tanto, vigilamos, velamos de acuerdo a la santa y bendita voluntad de Dios. Estamos velando
para cuidar nuestra misma carne, para dominar los deseos de nuestra carne, pero también por velar por el bien de otros, por el bien de la iglesia, por el bien de nuestros hermanos y hermanas, buscar la unidad visible del cuerpo de Cristo, porque esa era la última oración que Jesucristo hizo en tierra, que encontramos en Juan 17, que así como nosotros, tú y yo, Padre, somos uno, dijo Jesucristo en su oración intercesora sacerdotal. Somos uno, que también ellos sean uno por aquellos que habrán de creer en mí a través del testimonio de ellos. Es un llamado al pueblo de Dios. Es un llamado a velar también, a ser buenos centinelas, pero velar por la unidad, dejando nuestros intereses de lado, dejando nuestros intereses a veces misionales, es decir, me quiero referir a la misión que pertenecemos, al grupo que pertenecemos, y busquemos sobre todo la unidad del cuerpo de Cristo. Pero además, característica del velador es ser no solo sobrio, sino también resistente. Yo creo que esta palabra nos llama mucho a la reflexión, ser resistente. Usted sabe lo que es una persona resistente. Usted ha oído hablar de estos tinacos, como les decimos, donde guardamos agua, donde tenemos el agua más fácil por la escasez que puede haber, y se coloca arriba un tinaco. Pero hay uno que tiene una marca muy, muy interesante que nos ayuda a pensar en lo que queremos. Hay una marca que dice Taliste, y todo guatemalteco, o todo latino, o centroamericano, por lo regular entendemos cuando decimos es bien taliste. En otras palabras estamos diciendo es bien aguantador, no cede, no afloja, no se cae, no se quiebra, es taliste, ¿verdad? Y eso es lo que queremos decir cuando estamos diciendo que el vigilante, el que vela, debe ser resistente, taliste, aguantador, macizo, fuerte. ¿Y por qué lo decimos? Dice la palabra de Dios siempre en el mismo pasaje de 1 Pedro, capítulo 5, verso 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Afírmate, dice esta carta de Pedro a la iglesia, afírmate, sé resistente, porque dice, resistid firmes en la fe, al cual dice, resistid firmes en la fe, al cual, ¿a qué se refiere esa palabra al cual? Tenemos que encajarla con el versículo anterior, que Satanás, el diablo, anda como león rugiente. Entonces, al cual, dice la palabra de Dios, resistid firmes en la fe que hemos creído, en la fe que hemos adoptado, en ese Cristo de gloria que nos da fortaleza, que nos cuida, nos guarda, que nos hace más que ser fortalecidos en nuestro hombre interior para que podamos resistir en esta fe y sobre todo sabiendo que los mismos padecimientos, dice la palabra de Dios, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nuestra fe está puesta en la roca de los siglos, que es Cristo Jesús. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 16, verso 13 lo siguiente: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Interesante las palabras que usa Pablo. Dice la palabra, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Tenemos que ser sofrones, talistes, resistentes al mal. Pero es importante destacar aquí la palabra cuando dice portaos varonilmente. Hagamos una mejor explicación de esto. Pablo está diciendo, el que es varón, compórtese como varón. El que es hombre, compórtese como hombre. El que es mujer, compórtese como mujer. Porque Dios en su infinita gracia, desde que estabas en el vientre de mamá, Él te dio una identidad sexual. Desde el vientre de mamá te dio la identidad de ser una linda y amada mujer o un varón esforzado y valiente. Desde ahí no hay un sexo que diga, ¿y yo de quién soy? ¿Y yo para dónde voy? Eso lo quiere decir el mundo. Eso nos quieren enseñar las nuevas ideologías. Por eso, como iglesia, estamos juntos y en armonía, por amor
a su nombre para defender estos principios de la palabra de Dios. Aquí Pablo nos aclara, compórtense varonilmente, el que es hombre como hombre, la varona como varona, como Dios nos formó, como Dios nos hizo, con temple, con resistencia, con gracia, con favor y misericordia de Dios. Pero además, estar firmes y resistir. No creamos, amados hermanos y hermanas, pueblo de Dios, amigos, que solo a usted le está pasando lo que le está pasando, que solo usted está sufriendo lo que está sufriendo, que solo usted está cargando esa pesada carga, ese pesado problema, esa situación difícil. La palabra dice claramente, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es solo usted ni solo yo. A veces interrumpimos la plática de una hermana o de un hermano, de un amigo, le dice, eso no es nada, nos están contando sus penas, nos están contando sus angustias, nos están contando los problemas que han pasado en el trabajo, el mal jefe que tienen, que les grita, que los insulta, que les hace esto, que los humilla. Y usted sale adelante, eso no es nada, viera al jefe que yo tengo, ese me manda a traer las tortillas, es más, me manda a traer su almuerzo y no me lo paga, yo te lo tengo que comprar. Si usted viera. Y así cada uno pensamos que nuestra situación es peor que la de la hermana o la del hermano, que es peor que la situación del amigo, de la amiga o del vecino. Pero la palabra de Dios, cuando habla al pueblo de Dios y cuando nos habla de resistir, claramente nos dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos tenemos situaciones que enfrentar de una manera o de otra. Por eso la palabra nos manda a ser sofrones, a estar firmes, a resistir, porque estas pruebas las vamos a pasar. Así que entonces debemos tener bien claro que la palabra de Dios, cuando nos manda a ser vigilantes, cuando nos manda a velar, nos manda a resistir, sabiendo que en esta resistencia vamos a tener problemas serios, vamos a tener situaciones difíciles, vamos a enfrentar problemas de todo tipo, porque el Señor no nos ofreció un lecho de rosas, el Señor no nos ofreció un camino de esponja, de grandes alfombras, nos ofreció camino difícil, un camino angosto, como dice el nom en hebreo, ¿verdad? Un camino angosto, escabroso y difícil. El Señor no nos hizo falsas promesas. En el mundo tendréis aflicción, dijo Él, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que vamos resistiendo firmemente, sabiendo que los mismos padecimientos pasan otros hermanos con nosotros y juntos nos ayudamos. En lugar de criticarnos, en lugar de señalarnos, en lugar de burlarnos o en lugar de separarnos, tendemos la mano y nos ayudamos. Quiero traer algo, tal vez a algunos no les parece, pero quiero traer unas palabras que leí en el Popol Vuh cuando me tocó leer en la secundaria ese libro nuestro que habla parte de la cultura de Guatemala. Pero hay una frase que me llamó la atención en el Popol Vuh que dice, vayamos juntos, que nadie vaya adelante, que nadie quede atrás, vayamos juntos. Y yo creo que es un buen consejo para la iglesia. A veces estamos en competencia, a veces estamos buscando quién es mejor que el otro, quién predica mejor que el otro, quién enseña mejor que el otro, quién tiene un mejor carro que el otro. Hay tantas cosas con las que a veces competimos. Pero qué bueno es que aprendamos como pueblo de Dios en todo el mundo y en especial en Guatemala, aprendamos a caminar juntos y en armonía. Que lo hagamos por amor a su nombre, que mostremos la unidad visible del cuerpo de Cristo. Por eso siento tanto gozo, tanta alegría venir a predicar a Canal 27. Desde el día en que me hice socio honorario de este canal, desde ese día lo amé. Puse parte de mi corazón en este ministerio, en lo que Dios puede hacer a través de Canal 27 y en lo que Dios está haciendo a través de esta señal que predica la verdad. Cuántos grandes siervos de Dios delante de los cuales yo me quito el sombrero han desfilado por este lugar predicando la sana doctrina, predicando la palabra, predicando la verdad, para que nosotros lleguemos al entendimiento que Cristo quiere que tengamos, que seamos uno por amor a su nombre, que caminemos en integridad y en rectitud de corazón, firmes, resistentes, pero con Él como modelo. La iglesia necesita saber que debemos estar unidos, que debemos unirnos, tenemos una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, un mismo Espíritu,
Es lo mismo lo que tenemos todos. Todos sabemos que por gracia somos salvos y que no es por obras para que nadie se gloríe. Hay fundamentos que nos unen, que nos fortalecen y vamos a resistir firmes en la fe. Vamos a resistir siendo buenos centinelas, pero además también característica del velador es ser santo. También es otra característica importante que como siervas y siervos de Dios debemos tener. Claro, usted me dirá, no, nadie puede ser santo. Santo solo Dios. Bueno, la santidad de Dios es inigualable. Nadie la puede igualar. Nadie, mucho menos superar. Él es santo, santo, santo. Pero usted y yo podemos tener una santidad humana por la gracia y el favor y la misericordia del Espíritu Santo que viene sobre nosotros, nos purifica y nos santifica. Entonces, esta característica es muy importante como pueblo de Dios, como siervas y siervos de Dios, es muy importante tener esta característica como vigilantes. Leamos lo que dice el verso 10 de esta primera carta de Pedro en el capítulo 5. En el verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, el Dios de todo regalo, el Dios que da sin que nosotros lo merezcamos, el Dios que nos da su favor, su misericordia, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, establezca, fortalezca y establezca. Mire todas las partes que contiene este versículo precioso del verso 10 de esta primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, dice la palabra, que hayáis padecido un poco de tiempo, Él os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo creo que estas tres acciones de las cuales habla la palabra de Dios, las cumple perfectamente la palabra santidad. Es decir, ser purificados, que nuestra pureza venga desde lo interior, que lo primero que esté purificado sea nuestro corazón, limpiado de toda inclinación al mal, donde el factor principal que se mueva en nosotros sea el de honrar a Dios y seguir la senda que Él nos ha trazado. Esta palabra santidad debe ser la palabra que sella toda la iglesia. Su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. También dice, sed santos, porque yo soy santo. Hay muchas razones para creer esto. Es una santidad desde la perspectiva humana, desde la condición humana y caída del ser humano. Cuando la gracia y el favor del Espíritu Santo viene sobre nosotros, limpia nuestro corazón de toda maldad, limpia nuestro corazón de toda inclinación a lo perverso y a lo malvado, y nos purifica, dándonos por su gracia esta pureza. Mire, para entenderlo mejor, hay que saber lo que estaba pasando allá en las iglesias del Asia, cuando los evangelistas como Esteban o como Bernabé, o mejor dicho, Pablo, Timoteo, los que hicieron esos viajes misioneros, en especial Esteban o en especial Bernabé, quiero decir, Bernabé y Pablo, que regaron su vida en aquellos lugares y fueron sembrando la semilla del evangelio, plantando iglesias, plantando grupos temerosos de Dios en cada ciudad y en cada lugar, conforme se los determinaba el corazón de Dios. Y así marcharon. Más tarde se unió Pedro, aquel Pedro que tenía tantos recelos, tantos prejuicios en contra de los gentiles, es decir, los que no eran del pueblo judío, se les llamaba gentiles, separados de. Entonces no tenían parte ni arte ni nada que hacer con el mensaje del evangelio. Pero Pedro, y no nos vamos a referir a eso, tuvo una revelación preciosa del Espíritu Santo estando hospedado en Jope y tuvo una visión y ahí vio que descendían animales inmundos, serpientes, marranos, cochemonte, mapaches, todo lo que usted quiera, y tepezcuintles si también le parece, y venía en esa manta y de repente la palabra de Dios le dice en la visión, levántate y come. Y Pedro en esa visión le dijo, ¿cómo comeré yo cosa inmunda, cosa que jamás ha entrado en mi vientre, porque no está permitido hacerlo? Y la voz de Dios le dijo, no llames tú
inmundo a lo que Dios ha creado. No lo llames tú inmundo. Pero la intención no era solo de que él entendiera que debiera comer cualquier carne, sino el hecho era de que Pedro entendiera que era una comparación, una analogía de lo que él estaba haciendo con el resto del mundo que no era judío. Le estaba diciendo, no llames tú a los gentiles inmundos, porque mi gracia, mi bendición es para todos. Y justamente después de esta visión, tocaron a la puerta de donde Pedro estaba y lo venían a traer de uno de esos lugares, para que fuera y orara, para que fuera y ministrara al pueblo de Dios. Él lo entendió. Y fue y predicó la palabra y enseñó la palabra y sin duda les preguntó qué era lo que habían creído, cómo estaban creyendo, cómo estaban creciendo en la gracia. Pero de repente también les haber preguntado, como lo hizo alguna vez Pablo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y algunos de ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar de eso. Pero lo que quiero resumir es lo que dice en Hechos capítulo 15, versos 8 y 9. La palabra de Dios dice en Hechos 15, 8 al 9 lo siguiente: y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Es Pablo hablando ante el concilio de Jerusalén, dando testimonio de lo que Dios había hecho en todas aquellas iglesias y cómo Dios se había manifestado y cómo Dios había obrado y cómo aquello que él creía que era inmundo, que eran los gentiles, que no tenían derecho a oír de esta palabra, que no tenían derecho a saber de esta gracia, de este favor, de esta unción, de este bautismo del Espíritu Santo. Para gloria del nombre de Dios, aquellas iglesias fueron llenas del favor y del Espíritu Santo. Por eso cuando Pedro da testimonio, él dice, y Dios que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, dice Pedro, lo mismo que a nosotros, lo mismo que nosotros recibimos allá en el aposento alto, allá donde estábamos los 120, esperando la promesa, esperando aquella promesa que Jesucristo nos había dado cuando nos dijo, no se muevan de Jerusalén hasta ser investidos del favor, la gracia y el poder del Espíritu Santo. Lo hizo lo mismo, dice Pedro, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo primero hizo? Purificó el corazón. Ahora arrancó del corazón toda aquella inclinación perversa, malvada, proclive al pecado. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo, de tal manera que entonces el corazón puro y limpio, indudablemente que en todas sus acciones busca agradar a Dios. Por eso es que Pedro da testimonio del poder del Espíritu Santo hecho en la región de Asia y después en Listra, en Iconio, Antioquía y ante todo el pueblo cristiano existente. Los santificó, los afirmó, los fortaleció y los estableció para gloria y honra de su nombre. Pero aquel que llevó la palabra sabía que una característica importante del centinela es ser santo. Dios está llamando a un pueblo santo que invoque su santo nombre, a un pueblo justo. Ser santo es ser justo, ser limpio delante de Dios, no porque usted o yo lo merezcamos, es por gracia de Dios. Primero por gracia de Dios somos salvos, luego por gracia de Dios somos purificados y santificados, por gracia de Dios caminamos el sendero de la gracia, caminamos esta ruta y vamos creciendo en madurez hasta llegar al último escalón cuando lleguemos a su presencia. Importante es que aprendamos a caminar en pureza de vida. Importante es que aprendamos que el Señor quiere que su iglesia tenga un corazón puro, un corazón limpio, un corazón consagrado a Él, que sea un agios, un apartado para Dios. Eso quiere decir la palabra griega agios, puro, limpio, apartado de. En este caso, apartado del pecado, apartado de la maldad, apartado de ese deseo de la carne que obedece a los deseos de ella misma o a las pasiones que en ella combaten, pero a través de la gracia y el favor del Espíritu Santo que la hizo morar en nosotros, podemos ser más que vencedores y derrotar las pasiones de nuestra carne.
Batallamos con ellas diariamente, no lo podemos negar. Batallamos, todos los días tenemos fuertes batallas, pero el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos da la victoria sobre los deseos y las pasiones de nuestra carne. Alabado sea el santo nombre de Dios. Pero es importante que también nos pongamos a pensar en una cuarta característica del velador, del centinela. ¿Cuál es esta cuarta característica? La cuarta característica es ser devoto. Ahora, acá nos tenemos que detener un poquito para explicar qué es la palabra devoto. En Guatemala es muy común oír cualquier cosa, cualquier afirmación, y no voy a mencionar nombres, pero uno dice: soy devoto de tal fulano, de tal sutano, de tal mengano, de tal santo, de tal santa, en fin. Hay personas que se declaran devotos, que honran y sirven a un ente, a algún ídolo en el cual ellos o ellas han puesto su confianza y se declaran devotos. Es decir, su devoción, la inclinación de su corazón es honrar y servir a ese ente en el que ella o él ha puesto su confianza y su fe. Ser un devoto de corazón, inclinado con pasión, con compromiso a ese ente en el cual se ha puesto su fe. Pero en este caso estamos hablando del devoto, de aquel que tiene devoción a Dios, al único Dios verdadero, a Jehová, Dios de los ejércitos, aquel que se manifestó en carne a través de nuestro Señor Jesucristo, aquel que una vez que estableció su iglesia a través de sus 12 apóstoles y marchó y fue levantado a la gloria, también nos dejó un Espíritu Santo, porque Él dijo: no les dejaré solos, les dejaré un consolador, un paracleto, aquel que estará al lado cerca de ustedes, para animarlos, para fortalecerlos, para guiarlos a toda verdad. Nosotros sabemos entonces que cuando hablamos de devoción, estamos hablando de aquel corazón que una vez que es purificado, que una vez que es santificado, está inclinado a querer agradar de Dios. ¿No es maravilloso tener esa experiencia? ¿No es maravilloso que usted se acueste dándole gracias al que vive y permanece, dándole gracias por lo que pasó a lo largo del día, por sus alimentos, por su ropa, por su calzado, por el techo, por el trabajo, por sus hijos, por los animalitos, por las flores, por todas aquellas cosas de las cuales usted está consciente que son bendiciones y provisiones del Dios Santo que está sobre su vida? Y luego, cuando se levanta, ¿cuál es el primer pensamiento que viene a una mujer, a un varón devoto, que ha puesto su confianza en el único, verdadero y suficiente Dios, que es nuestro Señor Jesucristo revelado en carne para gloria de su nombre, a ese que dejó a su Espíritu Santo para que usted y yo tuviéramos victoria? ¿Qué es lo primero que pensamos? Dale gracias al Señor, dale gracias por la vida, poner en sus manos la agenda de nuestro día. Por muy ocupados que estemos, tomamos un tiempecito para decirle: Señor, tengo que hacer esto, lo otro y lo otro y lo otro. Tengo un día muy ocupado, tengo un día con mucho que hacer, pero todo esto, mi agenda, lo que pienso hacer, lo que quiero hacer, lo que anhelo hacer, lo pongo en tus manos. Porque al final, Señor, las prioridades las marcas tú. Esa es la diferencia en una persona devota. Pone las prioridades en manos de Dios y no en manos de sus deseos, de sus intereses o de lo que le conviene. Siempre podemos pedir de acuerdo a nuestros intereses, podemos pedir de acuerdo a nuestros deseos, podemos pedir de acuerdo a lo que nos gusta. No hay pecado en eso. Yo le puedo decir, pongamos un ejemplo corriente: Señor, yo quisiera tener mi vehículo Mazda o Toyota o tanta marca buena, ¿verdad? Honda o lo que sea, y lo quiero así, de esta envergadura, de este tamaño, de este color, lo quiero con esto, con lo otro, y ponemos todas las cosas, el color y el tamaño y todo según nuestros recursos, y ponemos todo eso en las manos de Dios. Este es mi deseo. Yo estaría muy contento si me das este vehículo, o sea, una casa, un terreno, un negocio, una empresa. Pero usted lo pinta bien detallado, bien delineado, bien programado, bien planificado, bien hecho, como que fuera usted un arquitecto. Lo traza bien, lo dibuja bien y lo pone delante de Dios. Pero qué lindo es cuando usted y Dios somos
devotas y devotos de Dios. Porque al final de nuestra petición o de nuestra oración podemos decir: Señor, estos son mis deseos, estos son mis intereses, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo creo que me conviene. Así pienso, así planifico y así te lo presento. Pero Señor, una vez más te digo, así pienso, así quiero y así me gusta. Pero sobre todo, quiero que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque yo sé que aunque las cosas no vengan y no salgan como yo quiero, como yo deseo, como a mí me gusta, como a mí me conviene, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, lo que venga me va a enseñar que tú que conoces mi vida, que tú que puedes ver el futuro, que tú que ves más adelante, me concederás lo que me conviene, lo que me agrada. Y tu Espíritu Santo me enseñará la diferencia. Es importante cuando tenemos como centinelas un corazón devoto a Dios, un corazón que se agrada en agradar a Dios, que se deleita en hacer la voluntad de Dios, que goza en estar en la senda que el Señor nos ha mostrado, que se deleita estar en ese camino angosto, pero lo camina con victoria, lo camina con gozo, lo camina con deleite, porque es un hombre y una mujer santa, y porque además de eso es un devoto de Dios. Alguien que se goza, lo repito, se goza y se alegra en hacer la voluntad de Dios. Es interesante y lo quiero ilustrar bien. Cuando uno es un devoto de Dios, cuando uno es un devoto del Dios vivo, santo y poderoso, no importa lo que venga, no importa lo que nos digan, no importa los presagios, no importa las predicciones que nos puedan dar, nuestro corazón está firmemente arraigado en la roca de los siglos que es Cristo Jesús. Y esto me lleva a pensar en la historia que se nos narra en el libro de Daniel, en el capítulo 3, verso 15 en adelante. Todos nosotros sabemos que Daniel estaba en otras provincias haciendo las labores de administrador que se le había encomendado. Pero sus 3 amigos habían quedado allá en la ciudad. Y de los sátrapas, aquellos que tenían el gobierno también con ellos, trataron de hacerlos quedar mal, trataron de hacerlos quedar en ridículo, pero no solo eso, trataban de destruir la vida de Sadrac, Mesac y Abednego. Y se crearon toda una maquinación como lo hace el enemigo, como lo hace el diablo, como lo hacen hoy las grandes instituciones que quieren cambiar nuestros principios que están regidos por el reino de Dios y su palabra. Y maquinaron toda una serie de estrategias, metodologías y formas, de tal manera que convencieron a Nabucodonosor de construir una estatua y que en todo ese tiempo todo lo que se pidiera fuera en nombre de aquella estatua, en nombre que se honraran y se inclinaran en el tiempo de la oración o cuando sonara la corneta o la trompeta, todos debían inclinarse ante aquella estatua. Y ay de aquel que no se inclinara, porque entonces caería en desobediencia, en desacato y le tocaría la muerte. Y en efecto así lo hicieron. Y de ahí trajo, cuando se le informó en la primera vez que Sadrac, Mesac y Abednego no lo hacían, Nabucodonosor los trajo a su presencia y les dijo las consecuencias que iban a venir, lo que les iba a pasar, porque hay de aquel que no obedeciera sus mandatos, porque hay de aquel que no se inclinara ante la estatua que él había levantado. ¿Y sabe qué le contestaron estos devotos de Dios, estos que tenían su corazón puestos en la gracia y en el favor de nuestro Señor Jesucristo y de su gloria y de su honra, del Dios Altísimo? ¿Sabe qué le contestaron? Dice la palabra de Dios en el verso 16 del capítulo 3 de Daniel: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos. Mire lo que le dicen: no es necesario que te respondamos sobre lo que nos estás preguntando, no es necesario que te digamos lo que pensamos sobre este asunto del cual nos indagas. No es necesario. Ahora bien, dice el verso 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano,
oh Rey, nos librará. ¡Qué palabra! ¡Qué seguridad! ¡Qué fe más inquebrantable! Eran verdaderamente devotos del Dios Altísimo y le pudieron hablar con toda entereza, con respeto, pero con seguridad y autoridad. No tenemos por qué darte respuesta a lo que nos preguntas, porque tú ya sabes nuestras convicciones, tú has visto nuestro testimonio y no nos vamos a inclinar. Y haz lo que tú quieras, pero el Dios al cual servimos, el Dios poderoso al cual honramos, Él nos librará de tu mano. Él nos librará del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y al final, pues ellos le vuelven a decir, pero sea que nos libre o no nos libre, sea que salgamos con vida del horno o no salgamos con vida, de igual manera no claudicaremos en nuestra fe, no cederemos, no doblaremos nuestras rodillas ante Baal, no doblaremos nuestras rodillas ante esta estatua de bronce que has levantado, no lo haremos. Nos libre Dios o no nos libre, nosotros no cederemos. Eso es ser un devoto, eso es realmente ser un Eusebio. Esa es la palabra griega que se usa para un devoto, Eusebio. La palabra Eusebia o Eusebio en griego viene de dos partes. La palabra eu, que quiere decir bien, y la palabra sebomai. Sebomai, que quiere decir reverenciar. Quiere decir aquel que es reverente a todo bien, aquel que se inclina y que sigue y camina en favor del bien, que todo lo que hace está inclinado, está dirigido, está orientado al bien. Por lo tanto, no se pueden hablar de cosas malas, no se puede decir devoto de algo malo, porque el devoto es devoto de algo bueno, porque la palabra eu quiere decir bien, y sebomai, reverenciar, dar gloria, honra. Pero qué lindo cuando usted es una Eusebia, un Eusebio de Dios. Alguien que busca todo bien de acuerdo a la santa y bendita voluntad de Dios, porque ha determinado en su corazón, por gracia, por favor, por misericordia del Espíritu Santo, hacer todo aquello que es agradable delante de Dios. Maravilloso. Por eso el salmista David podía escribir en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Porque ese Rey de gloria, cuando uno le honra y le sirve, Él en su gran favor, en su gran bondad, nos muestra la senda de la vida por donde debemos caminar. No necesitamos un Waze, hay un Waze espiritual que se llama Espíritu Santo. Hay alguien que está guiando a la iglesia y el mandato divino del Rey de Gloria es que estemos juntos y en armonía, que estemos unidos, que seamos vigilantes, buenos sofrones, que de veras pongamos atención a lo que como iglesia estamos haciendo, a lo que como iglesia estamos enseñando, a lo que como iglesia estamos guiando al pueblo de Dios, mayormente nosotros como siervas o siervos de Dios, que tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, que la prediquemos sí con la autoridad, con la gracia, con el favor del Espíritu Santo, gloria a Dios, pero que la prediquemos apegada a la verdad, apegado a lo que la palabra de Dios dice, guiados, dirigidos, sustentados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Así que cuando hablamos de devoción, hablamos del término Eusebio, aquel que está reverenciando, que está honrando, que está sirviendo, que está inclinado al Rey de Gloria, que tiene un carácter diligente, un carácter templado, un carácter guiado por el favor y la gracia de su Santo Espíritu, que le da ese temple, que le da ese carácter para ser un siervo y una sierva de Dios devoto al Rey de Gloria. Ahora, ¿qué queremos decir en conclusión? En conclusión a lo que hemos enseñado a través de esta potente señal de Canal 27, el canal de la esperanza, el canal que predica la verdad, el canal que unifica al cuerpo de Cristo, porque estamos juntos y en armonía por amor de su nombre. Hemos hablado de las características del vigilante: ser sobrio, ser resistente, ser santo y ser devoto.
velar por esta estrecha relación con el Dios de gloria, ser semejantes a Él, alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, caminar cada día esta senda de la gracia, buscando la madurez, buscando la perfección de vida, buscando agradarlo a Dios, buscando agradar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, buscando agradar al pueblo de Dios, buscando que Guatemala abra sus ojos, abra su entendimiento y puedan darse cuenta que la única solución que tenemos para que esta patria linda tenga un futuro es poner nuestra mirada y nuestra esperanza en el Rey de Gloria, es poner nuestra mirada en el Cristo, el único que pagó por tu vida y por mi vida, el que derramó su sangre para que tú y yo tuviésemos este camino, esta verdad y esta vida que nos conduce a vida eterna, y que tú y yo nos convirtamos en canales de bendición, en canales de gracia, en canales de ayuda, en canales de compasión, en canales de fortaleza para otros que necesitan hallar una salida a su vida, que necesitan encontrar un rumbo a su existencia, que necesitan darle un rumbo a su familia, que necesitan tener una fe firme y bien fundada. Y esa fe firme y bien fundada está en Cristo, que vive y permanece para siempre. Y entonces sí, nosotros podemos ir al verso 7 de este capítulo 5 de la primera carta de Pedro y decir en el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a echar toda nuestra ansiedad, todo nuestro dolor, toda nuestra soledad, toda nuestra angustia, todas nuestras penas, toda nuestra enfermedad, todo lo que podamos estar sufriendo en esta hora, los padecimientos que podamos estar teniendo, echémoslos, vaciémoslos en la gracia y en el favor de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos dará la victoria por amor de su nombre. Caminemos, hermanos y hermanas, pueblo de Dios, caminemos juntos y en armonía por amor de su nombre. Oramos. Señor Jesús, gracias te damos. En tu nombre bendecimos a toda nuestra amada teleaudiencia, a todos los que sintonizan, oh Dios, Canal 27, y que pueden ser enriquecidos y bendecidos con la palabra santa de Dios, que pueden oír el consejo santo, el consejo puro, el consejo que les alinea con la santa y bendita voluntad tuya. En tu nombre bendecimos a Guatemala, bendecimos a nuestro gobierno y te pedimos, oh Dios, tener el entendimiento abierto para que podamos caminar como pueblo de Dios, como temerosos de Dios, juntos y en armonía, por amor de su nombre, Señor, por amor a ti. En tu nombre oramos y en tu nombre bendecimos a todo el pueblo de Dios, bendecimos a toda la ciudadanía de Guatemala, bendecimos a esta tierra amada, a su gobierno y a las naciones hermanas. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Tú eres nuestro refugio. Quien sana, su amor más profundo que el mar, bondad incomparable, su brazo fortaleza para mí, confío en ti. Manos me entrego a ti, mi fuerza y refugio eres tú. Yo derramo mi corazón y recuerdo, tú eres fiel, mi Dios, por siempre.
levanto mis manos, me entrego a ti, mi fuerza y refugio eres tú. Yo derramo mi corazón, mi recuerdo, tú eres fiel, mi Dios, por siempre. Levanto mis manos, me entrego a ti, mi fuerza y refugio eres tú. Yo derramo mi corazón y recuerdo, tú eres fiel, mi Dios, por siempre. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia del Nazareno. Damos gloria a Dios por su palabra.